Hoy vamos a ver entonces el manejo de los contadores en el software Siliosoft, ¿no? Los contadores son unos bloques o unas funciones que permiten que se puedan realizar actividades en función de unos pulsos externos o que se reciben externamente. Entonces, para acceder a los contadores o al bloque contador, tenemos este icono aquí del número donde usted ve precisamente contadores. La primera columna que aparece C1, C2 hasta CG es para los contactos de los contadores. Hay tres tipos de bobina que se pueden trabajar. Está la bobina normal de contaje, la bobina para dirección de contaje, que puede ser arriba abajo, y la bobina para poner a cero el conteo. Entonces, la primera bobina, la que vamos a ver inicialmente, cuenta normalmente de forma ascendente. Funciona así. Entonces, para una cuenta común y corriente necesitaremos entonces en primer lugar acceder a la bobina normal. Utilicemos entonces esta bobina. Casi no veo los... Ahí está. Esa es la bobina normal de conteo, ¿cierto? Vamos a ver las líneas casi. Entonces aquí tengo la bobina de conteo. La bobina de conteo cuando se conecta, por ejemplo, permite que cuando se reciban un determinado número de pulsos que uno puede configurar previamente, cierra los contactos al llegar a esa cuenta. Entonces, cuando yo hablo doble clic, haciendo doble clic ahí en la bobina, entonces aquí tengo la posibilidad de configurar. Generalmente el valor de salida es activo, es decir, los contactos se cierran si son normalmente abiertos a un determinado número de impulsos. Por ejemplo, si yo programo 5 impulsos, eso lo programo acá. Ahí está, 5 impulsos. ¿Listo? Entonces, automáticamente va a quedar configurado para que con 5 pulsos, cuando se cumplan esos 5 impulsos, los contactos que están asociados a ese contador se cierran si son normalmente abiertos o se abren si son normalmente cerrados. Listo. Bueno, vamos entonces a implementar esa cuenta. Lo vamos a hacer utilizando unos contactos normales de entrada, como ustedes saben. Entonces podemos utilizar aquí los interruptores de entrada, de tal forma que desde el exterior, con un interruptor normalmente abierto, vamos a producir una serie de cuentas. Entonces, vamos a conectar esta cuenta directamente aquí con el contacto, ¿cierto? Entonces, ahora vamos a utilizar los contactos asociados, por ejemplo, para activar una salida. Entonces vamos a utilizar una salida aquí, en este caso Q, vamos a utilizar la salida. Y acá voy entonces a utilizar un contacto del mismo contador. En este caso yo ya utilicé C1, utilicé la bobina, que es la que está arriba. Y voy a utilizar un contacto asociado, en este caso C1, normalmente abierto. ¿Listo? La operación que va a hacer es simple. Cada vez que yo abra y cierre el contacto I1, entonces internamente este contador va a registrar el número de cuenta, es decir, va a incrementar la cuenta sucesivamente, y cuando se llegue al valor, entonces el contacto C1 se va a cerrar, lo que va a producir encendido de Q sub 1, ¿verdad? Vamos entonces a simulación. Entonces ya configuramos 5 pulsos, vamos a simular. Listo, entonces incluso aquí yo ya lo tenía preparado, ¿no? Entonces, veamos. Entonces aquí tenemos los contactos. Permítame, coloco esto acá. Coloquemos esto aquí. Y las salidas acá. Entonces esta vaina no... Todo esto coloquémoslo más abajito. Ahora sí. Ok, listo. Entonces la idea, ¿cuál es? Vamos a correr la simulación y miremos qué pasa. Entonces, noten que en este momento, esta ventanita que está acá es la de bloques funcionales que se activa cuando usted muestra acá. Es decir, cuando usted active este botón. Si yo activo este botón, desaparece, ¿no? Y se usa precisamente para mirar las cuentas internas de los contadores. Usualmente están activas las entradas y salidas, ¿verdad? Entonces, para yo poder observar qué ocurre internamente, entonces... oprimo aquí donde está el icono de los binoculares y ahí aparece esta ventana, la cual hace la cuenta o lleva el registro interno de la cuenta dada.
Entonces, la columna que dice la etiqueta, la función es contador, la etiqueta S1 corresponde al contador 1, salida activa cuando el valor alcanza la preselección. En este caso la preselección es 5, es decir, internamente sabe que cuando llegue a 5 debe cerrar los contactos asociados. Actualmente no lleva ninguno porque no hemos hecho ningún pulso, ¿no? Entonces, voy aquí y mire, cuando cierro, ya la cuenta aumentó a 1, ¿cierto? Entonces ahí vuelvo y suelto. Otra vez oprimo. Ya la cuenta va en 2. Entonces esta es la cuenta actual y este es el valor de preselección. Me está indicando cuando llegue, ¿no? Entonces sigo ahí. 3, 4 y 5. Vean. Ya se encendió. Una vez que llega a la cuenta 5, en ese momento el contacto asociado al contador se cerrará y así va a permanecer indefinidamente. Yo ya puedo incluso aquí volver y contar. Mire, la cuenta sigue aumentando, pero una vez alcanzado el valor de preselección se va a quedar cerrado. Entonces, ahí tenemos la forma más burda y más simple de activar el contador, ¿no? ¿Qué inconvenientes tiene? ¿Cómo hago yo para volver esta cuenta a cero? ¿Qué tengo que hacer? ¿Sí? Es decir, una vez ahí contando ya no se devuelve. Tocaría incluso parando la selección, veamos. Pero noten que al parar igual sigue. Entonces, toca apagar todo, la simulación, para que vuelva a traer la cuenta a cero. Pero eso no es práctico, ¿no? Eso no es práctico. Porque mientras siga corriendo el programa, mientras siga energizado, la cuenta no va a aumentar. Es decir, en este caso alcanzo 5 y ahí la única forma de volverlo a cero es parando la simulación. En la vida real eso no tiene sentido, o sea, sería apagarlo y volverlo a prender. No serviría, ¿cierto? No estaríamos haciendo nada. Entonces vamos a hacer un pequeño cambio aquí, que es incorporando el uso de la bobina de reset. La bobina de reset, entonces, si ustedes miran acá, nuevamente, la bobina de reset, ¿cierto? Este tiene 3 bobinas. La bobina que vamos a usar es la de reset. La bobina de reset me sirve para volver a cero la cuenta si yo lo necesito, ¿no? Entonces, exactamente. Entonces vamos a cambiar, vamos a mover esto aquí. Esta va a seguir siendo la parte que yo quiero manejar, ¿cierto? O sea, la salida, quiero que se encienda. Pero en este caso del contador, del mismo contador, voy a seleccionar la bobina de inicialización o reset. La coloco aquí al lado. Solo que esta vez la voy a activar con un interruptor, voy a usar un interruptor externo I2, o sea, para que haya un evento externo. A ver, no sé qué, pero se llama RC. ¿Pero se llama RC? Bueno, miren lo que dice, incorporé entonces el RC. Si ustedes hacen doble clic en esa, abre exactamente las mismas funciones. Bueno, entonces, si a ustedes les aparece el símbolo distinto, si en lugar de los cuadritos aparece un paréntesis, no pasa nada, la función es la misma. Sí, es decir, puede ser que tengan una versión anterior, una versión distinta, pero la función debe ser la misma. Entonces, bueno, en este caso lo que yo estoy haciendo aquí es incorporo una bobina y noten que le tengo un interruptor aparte, ¿no? Le tengo un interruptor aparte. Entonces, por ejemplo, vamos a simular a ver qué ocurre. Vamos otra vez a la simulación y aquí pues, a ver, acomodamos esto mejor. A ver, pongamos esto aquí, pongamos esto acá. ¿Es ahí donde está normalmente abierta, cierto? Sí, señor. Pero aquí no me coge nada. ¿No le coge normalmente abierto? Bueno, permítame un momento. Continuando con la explicación, voy a acomodar aquí las ventanas de los interruptores, ¿no? Y vamos a ver aquí abajo la ventana de monitoreo de las variables internas del contador. Una vez más, preselección 5, eso no ha cambiado. El estado actual es 0 porque todavía no hemos empezado a simular, la cuenta está en 0, por ende, vamos a correr entonces. Bueno, entonces, corre.
En este momento no se ha recibido el primer pulso, ¿no? Recuerden que este pulso está conectado a las entradas exteriores, ¿no? A los elementos que uno desde afuera pueda utilizar. Uno puede utilizar, por ejemplo, un simple pulsador para producir los pulsos necesarios. Entonces aquí, por ejemplo, empecemos pues a contar como se había hecho anteriormente. Entonces ahí aumenta la cuenta otra vez. Listo, ahí llego a 5, ¿cierto? Entonces noten que la salida Q1 está encendida. ¿Listo? Si sigo pulsando, la cuenta sigue aumentando. Para que vuelva a 0, entonces ahí es donde yo oprimo I2. Cuando usted oprime I2, póngale ojo aquí a este elemento, al valor actual del contador. Está en 7. Si yo oprimo I2, mire que ya automáticamente llega a 0. Entonces, es decir, es una forma para que un elemento exterior produzca una señal para que reinicie nuevamente la cuenta, si lo necesita. ¿Listo? Ok. ¿Hasta ahí está claro? No tiene misterio, ¿no? Está fácil, sí. Hasta ahí va fácil. Hasta ahí está sencilla, sí. La última bobina, ¿cómo se saca la última de abajo? Ya le contesto, entonces permítame, detengo y volvemos otra vez a edición. ¿Cuál es la pregunta? La bobina Q1, ¿cómo La bobina Q1, recuerde que se saca aquí, ¿cierto? Es decir, busque salidas digitales. Y en esas salidas digitales, para el modelo de PLC o de relé inteligente que hemos escogido, tenemos 4 salidas digitales disponibles. Yo escogí Q1. Y el contacto de C1 pertenece al contador, de tal manera que el contador se cierra cuando lleguemos al número de impulsos fijado. La cuenta se puede volver a cero internamente, otra vez, utilizando precisamente esta bobina de reset. Para eso sirve, ¿no? La bobina de reset sirve para eso. A ver, nosotros podríamos combinar aquí, por ejemplo, acciones, por decir algo, para que, por ejemplo, al llegar a determinado tiempo, la cuenta vuelva a cero de manera automática. ¿Sí? Entonces, puedo utilizar un temporizador, ¿verdad? Con un retraso leve, para que al llegar a cierto valor, automáticamente me lo devuelva. Es decir, por ejemplo, yo quiero que cuando reciba 5 impulsos, si llega el sexto, lo devuelva a 0 de una. Yo puedo hacer eso se puede hacer. Podemos utilizar entonces un temporizador para lograrlo. Entonces la cuestión sería de la siguiente forma. Arrastremos eso hacia abajo. Vamos a implementar aquí un temporizador. Entonces vamos a utilizar el temporizador. Entonces aquí vamos a utilizar el temporizador, la bobina del temporizador, por ejemplo acá. Listo. En este caso sería un reseteo controlado por tiempo, ¿no? Un reset controlado por tiempo. Sí, señor, se activaría I2. Ahora, otra cosa que yo podría hacer es, por ejemplo, antes de usar el temporizador, les voy a mostrar cómo hacer para utilizar un contacto del mismo contador para devolver la cuenta a cero, ¿sí? Entonces, por ejemplo, voy a hacerlo primero por tiempo. Entonces, con tiempo, pues usted controla, por ejemplo, aquí, al recibir el primer impulso, ¿cierto? O un impulso, perdón. Voy a utilizar acá un contacto del mismo contador. Entonces, por ejemplo, aquí, utilicemos un contacto acá, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir aquí? Note una cosa. En este caso, cuando sí, se dispara, pero ojo, esto no se dispara inmediatamente, sino cuando se llegue a los impulsos determinados, al valor de preselección, se va a cerrar acá, con lo cual el temporizador va a empezar a funcionar. Entonces voy a usar, en vez de I2 que utilicé acá, voy a utilizar un contacto del temporizador para producir la activación de este. Obviamente tengo que escoger un tipo de temporizador, no cualquiera. ¿Podemos dejar I2 como parada de emergencia? Ah, sí, claro. Noten que aquí no implementé el circuito en parada de emergencia, pero se puede, claro que lo vamos a hacer. Es algo que uno debería acostumbrarse a hacer siempre, ¿no? Sí, o sea, colocar, por ejemplo, que T1, pues sí, desactive el circuito como tal completo, pero que quede siempre su parada de emergencia. Claro. De hecho, sí, ¿por qué no? Hagámoslo de una vez, ¿cierto? Entonces, ¿cómo debería funcionar?
Vemos esto acá. Y recuerden que el circuito que yo estoy buscando es un circuito de parada, un circuito que me permita activar y desactivar en cualquier momento, ¿no? ¿Qué necesita ese circuito? El circuito del que estamos hablando necesita un botón de arranque, ¿cierto? ¿Qué pasa que no me lo cogí? Un botón de arranque, que es normalmente abierto, pero entonces voy a cambiar este de acá, voy a quitarlo aquí, eso. Un botón de paro, que sería I2, entonces vamos ahí, y hay que cambiarlo a normalmente cerrado, ¿no es cierto? Bueno, entonces permítame, esto lo bajamos aún más. Entonces esto bajémoslo. Listo, ahí. Y vamos a colocar aquí una bobina de memoria, es decir, una bobina interna. Estas que se llaman M, para que esta sea la que me permite controlar los elementos. Entonces, de esa bobina necesito un contacto de esa bobina para el enclavamiento, ¿no es cierto? Que es el que viene aquí implementado con este. Listo, ahí está. Entonces, ahí ya tengo mi circuito de enclavamiento. Entonces, yo necesito, en este caso, que cuando esto se arranque, todos los elementos queden activados para eso. Entonces, yo voy a hacer esta cuestión acá, si me permite, ¿no? Voy a tomar un contacto de esa bobina interna para que al cerrarse esto se active todo lo demás, ¿no? Sí. Esa es la idea. Entonces se activa contador, se activa todo lo demás. Bueno, ahora sí, el pulsador que voy a poner aquí, voy a poner ahora sí un pulsadorcito externo, un I3, ya que utilicé I1 e I2, voy a utilizar I3 para lo de la cuenta. De tal forma que si no tengo el circuito de enclavamiento activo, pues no pasa nada, no se va a producir absolutamente nada, porque mientras esto esté abierto, ningún pulso va a llegar a C1, ¿no? Entonces ahí está. Bueno, listo. Entonces yo creo que con eso ya tenemos lo suficiente, ya tenemos nosotros nuestro circuito de enclavamiento básico, comprendido aquí por los elementos típicos que hemos utilizado antes, y este interruptor normalmente abierto, que es el que una vez que se le da el botón de inicio, que sería este, entonces aquí ya queda listo para que empiece a contar, ¿cierto? Entonces, ok, lo que no he hecho es escoger aquí el tipo de temporizador. Bueno, entonces aquí miren que por defecto la función que primero se activa es esta. Entonces aquí, por ejemplo, ¿qué pasa si yo dejo una cuenta de 0? Significa que tan pronto reciba cuenta, esto vuelve a 0, ¿verdad? Entonces he escogido la función A. La función A indica que cuando el temporizador es energizado, todas sus salidas se van a activar hasta que se haya cumplido este tiempo que se configura aquí. En este caso yo lo voy a dejar en 0. Quiere decir que tan pronto reciba la activación, todos los contactos asociados al temporizador se apaguen, se cierran de una, no se apaguen, se activen, ¿no? Si es normalmente abierto, se cierra. Si es normalmente cerrado, se abre. Entonces le damos OK. Bueno. Entonces aquí vemos que la secuencia es, una vez que está activo el encendido, una vez que se cuenten aquí los 5 pulsos preconfigurados, se va a cerrar este contacto. Y este temporizador, como su tiempo de espera es 0, pues inmediatamente el contacto de ese temporizador aquí va a activar el reset, ¿cierto? Listo, ahí queda. Bueno. Y entonces devuelve la cuenta. Muy bien. Recuerden que uno puede escoger el tipo de temporizador y escoger diferentes operaciones. Vamos a ver esto que produce. Vamos a la simulación. A ver, no me estorba nada ahí. Sí, se estorba. Esperemos que se alcance a ver acá. Entonces aquí ya tengo preselección. Note que aquí ya tengo datos de el contador y del temporizador, ¿no? Su valor de preselección es 0, pues el valor actual 0 también. Listo, entonces empecemos simulación. Primer paso. Si yo trato de iniciar cuenta, aquí, por ejemplo activando I3, note que no va a pasar nada, porque al no estar habilitado el circuito de enclavamiento, pues no se genera aquí nada, ¿no? Es decir, está apagado. Ahora sí, voy a encender, enciendo, listo. Ya queda encendido, ya queda listo para empezar la cuenta. Entonces empecemos ahora sí. Vamos a la cuenta en 3, 4, en 5, mire lo que ocurrió. Al llegar a 5 volvió a 0. Entonces puede volver otra vez. 1, 2,
3, 4, 5, vea, vuelve a 0. Porque en el momento en que llega a 5, el temporizador se activa. Alcanza a activar el reset, ¿cierto? Con el reset vuelve a 0 todo y otra vez la cuenta en 0, pero note que apenas llega a 5 se vuelve en 0. Entonces yo tengo que configurar el temporizador, o más bien el contador, dependiendo del número de eventos que quiera contar, con el que quiera reiniciar, siempre empezar o programar el contador con un valor más, ¿sí? Porque ahí vuelve a 0. Entonces ahí ya tendríamos ese valor. ¿Hasta ahí queda claro? Sí. ¿Cómo sería la operación? Bueno, listo. Entonces nos detenemos, volvemos otra vez a la edición. Entonces es una manera para poder resetear o volver a 0 es utilizando un temporizador. Esa es una forma, ¿no? Vamos a ver ahora cómo se aplica la tercera bobina dentro del contador, que es la bobina de conteo ascendente o descendente. O sea, por defecto, si yo no utilizo esta bobina de dirección de conteo, simplemente es descendente o ascendente. Por defecto, sin esa bobina, siempre la cuenta es hacia arriba, es decir, cada pulso aumenta o incrementa la cuenta interna. Si yo utilizo esta bobina, pues, dependiendo del tipo de señal que reciba, puede ser conteo hacia arriba o conteo hacia abajo. Entonces veamos. Por ejemplo, aquí necesito el espacio, entonces voy a tener que abrir esto un poquito más. Algo pasó aquí. Listo, corremos hacia abajo. Listo. Vamos a poner la bobina de conteo aquí, es decir, aquí está nuestro contador, y vamos a tomar la bobina de dirección de conteo acá. Bueno, ¿qué pasa cuando se conecta directamente a la alimentación? Entonces, en este caso yo más bien voy a conectarla aquí, así. Y voy a utilizar un interruptor. En este caso ya llevo I3, o sea, voy a utilizar un cuarto interruptor acá. Ok, ahí está. Entonces, la idea ¿cuál es? La dirección de conteo se maneja activando y desactivando este interruptor, ya sea para adelante o para atrás, ¿no? Entonces, vamos a ver. En este caso, este contador lo voy a activar o aumentar la cuenta para tener más rango de valores a apreciar, a 10 por ejemplo. Vamos a simulación. Listo. Entonces aquí ya salió de vista el Q1, bueno, no importa, la idea es que aquí vamos a ver cómo opera. Vamos a ver los valores. Recuerden, valor de preselección que he modificado a 10, cuenta actual 0, temporizador también está configurado a 0. Entonces, para arrancar, listo, tengo que dar arranque, como siempre en todos los sistemas, un botón de arranque, listo, pulsado arranque, ya está habilitado, listo para contar. Ok, señor. Arriba, bueno, fuera de eso se está montando allá arriba donde dice introducción cédula, porque allá sale qué es lo que sale diferente en una línea. ¿Cómo así? No entiendo. Ahí. Aquí con esa introducción ¿Sale Celio. el circuito como está conectado? No es que aquí Ya. sale diferente. A ver, sí, posiblemente la plataforma o la versión que está usando, la interfaz es diferente, ¿cierto? Es una versión diferente. Lo que pasa es que yo descargué, la instalé cuando fue. Esta fue de las primeras que yo instalé, esta versión la instalé hace ya como 1 año y medio. Ah, esta la que tenemos es más actualizada. Podría ser, tocaría mirarla en ayuda, ahí arriba, en el botoncito acá de ayuda, por ejemplo, me dice que esta versión es venga a ver, acerca de, la versión que estoy usando es la 4.6 del 2002. Entonces, esta indica todas las versiones que abarca, ¿no? Esta es una versión 6.2.2, versión 4.1. Más bien. Más bien, 2002. Sí, pues, todos esos derechos son del 2002. Pero note que yo llevo la 4.6, usted tiene ahí la 4.1. 5 versiones atrás. Pero básicamente la operación son las mismas, es decir, creo que las funcionalidades van a ser las mismas. Cuando usted utiliza esta introducción Celio es porque el PLC tiene un teclado y una pantallita.
Si usted no ingresa los valores por acá, usted puede ingresar programa por medio de esas 4 teclas. No sé, cuando nosotros vimos, nos prestó el ingeniero Isaac, nos prestó el módulo de él, nosotros veíamos que tenía un teclado, ¿cierto? Usted puede con ese teclado ingresar y programar en ladder desde el teclado sin necesidad de utilizar el computador. Pero es una programación mucho más básica y entonces es un poco más complicado ingresar cosas porque necesita combinar muchas teclas. Entonces siempre es mejor programar por acá, ¿no? Bueno, empecemos entonces. Empecemos la cuenta. Y 3. Entonces ahí vemos la cuenta, 3, 4, 5, 6, 7. Voy a ir hasta 7. Ahora, ¿qué pasa? El temporizador está cuadrado para que cuando llegue a 10, resete el contador. ¿Qué pasa si yo manipulo I4? En este caso, prendo I4. Ahora voy a volver a... Cuando ya tengo energizado I4, es decir, cuando se activa la bobina de esta, y empiezo otra vez a manejar el pulsador de cuenta normal, el I3. Mire lo que ocurre con la cuenta. ¿Sí ve? Ahora va descendiendo. ¿Ya? Si vuelvo y lo abro, la cuenta va hacia arriba, ¿no? Hasta que llegue al valor de preselección. Mire, en el valor de preselección en 10 vuelve a 0 porque se activó el reset, ¿no? ¿Clarito ahí? Bueno, entonces, la cuestión es, yo puedo utilizar directamente un contacto del contador para devolver RC1 a 0, o sea, para resetear el contador. ¿Necesitaba yo el temporizador? No necesariamente. El temporizador puede ser útil cuando yo quiero que ocurra o que una vez se alcanza la cuenta, dar un tiempo prudencial, ¿cierto? Para que se resetee. Por ejemplo, yo puedo cuadrar un segundo. A ver, en este caso voy a parar acá, voy a volver otra vez a edición y en edición, aquí en el contador, en temporizador, perdón, ahora sí voy a configurar acá un segundo. Vamos a ver. Ahí, un segundo. Ok. Ahí está. Volvemos otra vez al simulador. Volvemos a arrancar. Recuerden que si yo hago cuenta aquí, pues no pasa nada porque no he oprimido el botón de encendido, ¿no? Pues tengo que encender primero. En este caso, I1 es el pulsador de arranque del sistema. Ahora sí ya puedo empezar a contar. Entonces, empecemos. Evaluemos el comportamiento de el contador aquí. 6, 7, 8, 9, 10. ¿Sí ve? Entonces ahí le estoy dando un segundo. Después de que alcanzó el valor 10, tiene un segundo para el siguiente. A ver, eso me permitiría contar 10 elementos y dar un tiempo prudencial donde usted sepa que en ese tiempo es imposible que venga a haber una nueva cuenta, ¿no? O sea, es una manera. Si yo quiero contar hasta 10 elementos y sé que no puede haber un nuevo elemento dentro del segundo que le doy margen ahí de error, ¿no? Bueno, es decir, hay muchas formas con lo que se puede programar esto y no hay ningún inconveniente. Bueno, hasta acá quedó claro lo que era el contador, cómo trabaja, las diferentes opciones que se pueden manejar. ¿Sí o no? Sí. Bueno, listo. Otra cosa que podremos hacer es incluir varios contadores, ¿no? Entonces, paremos acá. Vamos aquí. ¿Qué pasa si incorporo otro contador? Entonces, voy a cambiar un poquito esto. Voy a borrar aquí. Entonces, vamos a modificar esto. Excepto la salida, claro. Que no borra. Ya, listo. Ahí quedó. En el momento dejé todo vacío. Aquí dejé este contador. Esto prendido acá. Voy a utilizar entonces, además del contador que ya tenía, voy a borrarlo. Un contador y otro contador donde el contacto del primero, un contacto del primero me va a servir para generar los pulsos en el segundo. Entonces aquí vamos. Entonces digamos que acá
voy a tomar del contacto, perdón, este y 3, otra vez aquí, pero para este señor entonces voy a utilizar un contador, este mismo, así. Bueno, ahí está. Voy entonces a lo siguiente. Entonces, por ejemplo, acá 10 impulsos, ok, y este señor que cada 10 impulsos, a su vez, cada 10 impulsos, vamos a ver qué ocurrió ahí. Voy a generar una segunda salida, donde la salida que viene aquí voy a usarlas del contacto de C2, es decir, la salida va a estar activa por un interruptor o por un contacto que pertenece al segundo contador. Listo. A ver qué ocurre. Bueno, la idea cuál es. Bueno, entonces supongamos que una vez está activo el botón de encendido, entonces este interruptor, cuando llegue al número de pulsos indicado, ¿cierto? Entonces los contactos asociados a este contador, en este caso C1, alimentarán a C2 una sola vez al cerrarlo, ¿cierto? Entonces la idea es que cuando llegue a 10 este indique, hay una indicación, la segunda salida, que en este caso ya asocié un contacto de este segundo contador, lo asocié a esta salida Q2, ¿no? Q2, a la bobina 2, o sea, a la salida 2. Sí. Listo, entonces aquí empecemos a simular, corre simulación, listo, encendemos el sistema, empecemos a contar, entonces aquí vienen los dos contadores, ambos configurados a 10, entonces, ahí está, el primero, 10, ¿sí ve? Ahí se activa el otro, entonces ya se activó el primero, pero entonces ¿qué inconveniente tiene? Pero no, ese quedó directo, ¿qué? Sí señor, quedó Q1 directo, pero ¿qué pasó con Q2? Activa. Está desactivado, entonces aquí no lo podemos ver. ¿Cómo hago para manejar este? Ahí está. ¿Por qué no se cierra C2? Porque ¿cómo llega a 10? Si este interruptor una vez llega a la cuenta no se puede devolver, necesita que este se cierre y se abra otras 10 veces. Ahí necesitamos el reset, ¿sí? Entonces paramos y vamos a incorporar el reset para poder trabajar. Entonces, listo, vamos aquí arriba. Entonces, la idea ¿cuál es? Voy a utilizar el reset de Q1, en este caso de C1, para que cuando llegue a la cuenta, en este caso lo voy a preconfigurar a 11. Cuando el interruptor C1 se cierre, entonces el reset lo devuelve a 0. Sí. Entonces voy a mover esto acá. Voy a hacer esta cosa, la voy a mover abajo para meter aquí, entonces de la bobina un reset de este, de C1, ¿sí? Donde aquí voy a utilizar un contacto también de C1, es decir, el mismo contacto C1, para que cuando reciba la señal se cierre. Entonces en este caso ¿qué va a ocurrir? Se va a cerrar este y este también se va a cerrar, ¿cierto? Pero este va a volverse a 0. Pero al mismo tiempo hicieron los dos. Sí, claro, porque ambos son gobernados por C1, es decir, es un contacto del primer contador el que gobierna tanto el reset como el otro contacto. ¿Qué ocurre? Cada vez que este se cierre, pues automáticamente hace que este contador se vuelva a 0, este se vuelve a abrir, pero entonces otra vez cuando la cuenta llegue a 0 puedo volver otra vez a 10. Entonces, claro que para que llegue a 10 yo tengo que configurarlo aquí con un valor 1 más, ¿verdad? Para que me cuente 11. Listo, entonces vamos a programarlo a ver qué ocurrió. Listo, voy. Encendemos el sistema, ¿cierto? Empezamos cuenta. En este caso, miren que la cuenta incrementa acá. ¿Sí ve?
Pues ahí está, ya está la primera cuenta. Entonces ahí ya puedo seguir. Ahí sigue hasta 10. Espero que siga hasta 10. Mejor dicho, tengo que hacer 100 pulsos para poder contarlo, ¿cierto? Sí. Porque aquí ya van 4. Entonces sí, aquí me toca completar 100 para lograrlo ya. Pero llega así que trabaja, ¿se cierra el otro? Se va a cerrar el otro, sí señor. Sí, porque ahí no estoy viendo sino el funcionamiento de la bobina de arriba. Porque, obviamente, porque es que no he llegado a 10 pulsos que requiere este para activarse, es decir... 10 pulsos son 100. De 10 pulsos son 100 porque sí. Este debe completar 10 por cada pulso que se genera aquí. Entonces, como este apenas está en C2, la cuenta de C2 hasta ahora va en 8. Entonces, ahí voy otra vez. Un poquito más tarde, sí, voy a programarlo más. Mira, ya por ejemplo llega a 10. El siguiente paso, ya. 9. Ahora sí, con este ya se tiene que encender Q2. ¿Por qué no hacer Q2? Mire, ya está cerrado, ¿cierto? Y ahí ya va a permanecer igual, es decir, aunque el otro vuelva a 0, ese ya queda de forma indeterminada. Igual, uno puede asociarle aquí el mismo contador RC2, es decir, una bobina de inicialización, la del contador 2, para que se devuelva a 0. O sea, podríamos hacer básicamente un contador de pulsitos donde... Un contador binario, ustedes saben cómo es un contador binario, ¿no? Bueno, en este caso un contador decimal. Es decir, uno puede interconectar contadores entre sí para lograr cuentas mayores o para que determinado número de impulsos genere otro accionamiento, otra secuencia de eventos, que sería gobernada por un segundo contador. Digamos, pasan 10 objetos a una caja. Cuando pasan los 10 objetos, lo que hace la máquina es pum, cierra la caja. Por ejemplo. Y saca otra caja. Me gusta, sí señor. Sería una banda transportadora que cuente 10 elementos que mete en una caja. Cuando lleguen los 10 elementos, entonces activa un elemento externo que cierra la caja y la saca. Y coloca otro. ¿Ya? Sí, eso es una buena idea. Exactamente. ¿Sí les quedó claro cómo funciona? Sí. Ok. Bueno. Digamos, si le metiéramos otro, digamos, ya lo que tenga 5 cajas, las encinta y ya las manda para vuelta. ¿Sí ven? Ustedes ya ahí tienen la idea de cómo funciona el PLC. ¿Ya? Eso es lo que hace un PLC. Entonces, pues, en este caso, la acción de conteo, esa sería la acción que tiene. Bueno, detengamos. Funcionan a partir de eso. De la programación, sí. Exacto. Entonces, cómo se programan las máquinas, las secuencias de trabajo. Listo. Entonces, yo creo que aquí quedamos claro cómo se hace.